La aculturación es el proceso en el que dos o más culturas entran en contacto y se intercambian elementos culturales. Esto puede suceder de diversas maneras, como a través de la migración, la colonización o el comercio. En la aculturación, los individuos o grupos de personas pueden adoptar elementos de la otra cultura, modificar sus propios elementos culturales y crear nuevos elementos culturales. La aculturación puede ser un proceso positivo o negativo. En algunos casos puede conducir a una mayor comprensión y tolerancia entre las diferentes culturas. Sin embargo, también puede conducir a la pérdida de la identidad cultural y a la discriminación. En otras palabras, la aculturación es un proceso complejo y dinámico que continúa ocurriendo en todo el mundo. Es importante conocer y comprender este proceso para poder apreciar la diversidad cultural y promover la tolerancia y el respeto entre las diferentes culturas. Un ejemplo de aculturación es la picantería en Arequipa, ya que es un restaurante tradicional que ofrece platos típicos de la región que combinan ingredientes andinos y españoles. La picantería tiene sus raíces en la época colonial, cuando los españoles introdujeron nuevos ingredientes como la carne de res, el cerdo y el trigo. Los indígenas peruanos, por su parte, aportaron sus propios ingredientes como el maíz, la papa y el ajile. El resultado de esta mezcla cultural es una cocina única y deliciosa, que es representativa de la identidad arequipeña. Now this. La aculturación es un proceso complejo y multifacético, mediante el cual una cultura pierde gradualmente elementos distintivos que la caracterizan. Este fenómeno puede ocurrir por diversas razones, como la influencia externa dominante, presiones sociales, cambios en el entorno económico o político, migraciones internas o externas o políticas de asimilación cultural impuestas. Es decir, la aculturación implica la pérdida progresiva de valores culturales, tradiciones, conocimientos, prácticas y símbolos que han sido transmitidos de generación en generación dentro de una comunidad o un grupo cultural específico. Un ejemplo de aculturación sería la comida rápida, como en Perú hemos podido adaptar masivamente la comida rápidas internacionales, como ya sea el McDonald's, el Burger King, el KFC, etc. En muchas ciudades peruanas, específicamente en las áreas urbanas, se observa un crecimiento muy significativo de estas cadenas de comida rápida, atrayendo mayormente a sus consumidores por el marketing global que tienen. Y esto nos da como un resultado que algunos pequeños negocios locales que ofrecían comida tradicional peruana, ya sea en las cevicherías, las picanterías o las anticucherías, han reducido su clientela y en algunos casos han debido cerrar debido a la competencia o cambios en los hábitos de consumo de los peruanos. Este fenómeno no solo afecta a la diversidad gastronómica, sino también se ve como dejan de apoyar pequeños emprendimientos locales y prefieren apoyar grandes corporaciones extranjeras. La multiculturalidad se refiere a la coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio geográfico o social. Este concepto implica la presencia de múltiples grupos culturales con diferentes tradiciones, costumbres, lenguas, religiones y formas de vida. La multiculturalidad puede observarse en sociedades donde hay inmigración significativa, en regiones con diversidad étnica y cultural, o en países que han adoptado políticas de inclusión y reconocimiento de diferentes culturas. Por otro lado, la multiculturalidad no necesariamente implica una integración o interacción profunda entre las culturas, sino más bien una coexistencia pacífica y reconocimiento mutuo. En este contexto, cada grupo cultural mantiene sus propias prácticas y características distintivas, contribuyendo a la diversidad global de la sociedad. Un claro ejemplo de multiculturalidad en Perú, en nuestra región Arequipa,
es la convivencia y reconocimiento de diversas culturas, ya sea indígenas, afroperuanas, mestizas o extranjeras. En particular, Arequipa es un ejemplo notable, ya que es una región donde coexisten varias culturas. Estas comunidades mantienen vivas sus lenguas, costumbres, festividades y formas de organización social, respetando cada una de estas. Continuamos con lo que es la pluriculturalidad. Esta hace referencia a la existencia en un mismo espacio geográfico de diferentes personas con diferentes culturas. En esta no necesariamente se desarrollan vínculos o alguna relación de intercambio entre estas personas. La pluriculturalidad es propia de países que han pasado a procesos históricos, ya que habitan personas que son extranjeras debido a los tiempos pasados. Es necesario la participación del Estado para tomar medidas políticas para que todas esas puedan luchar por sus valores, sus derechos. Y esto va a generar una situación de convivencia armónica y tolerante para que se puedan desarrollar más aspectos como la multiculturalidad. En ese sentido, es importante que el Estado cree políticas en las que se adecue la condición pluriculturalidad de los países, protegiendo así los derechos y el bienestar de cada una de las personas que habitan en ese espacio geográfico. Un claro ejemplo de pluriculturalidad sería la gastronomía. La cocina peruana es una mezcla de influencias indígenas, españolas, africanas, asiáticas, particularmente chinas y japonesas, e italianas. Platos como el ceviche, el lomo saltado y la pachamanca son ejemplos de esta fusión cultural. La interculturalidad promueve la convivencia respetuosa y equitativa entre personas y grupos de diferentes culturas. Se fundamenta en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural como un activo enriquecedor para la sociedad. Este concepto va más allá de una simple tolerar las diferentes culturas. Implica un compromiso activo con el diálogo intercultural, la igualdad de derechos y la promoción de la justicia social. Es decir, se basa en superar los prejuicios, los estereotipos para construir relaciones basadas en el respeto mutuo, en la colaboración. Esto incluye aprender las distintas tradiciones, lenguas, valores y formas de vida de las diversas comunidades que coexisten en el mismo espacio geográfico o ya sea social. Un claro ejemplo de la interculturalidad sería la celebración del Inti Raymi. Durante el Inti Raymi se hacen rituales ancestrales para rendir homenaje al dios Sol, que sería el Inti. En este evento cultural no solo se observan tradiciones indígenas de la veneración al sol, también se incorporan elementos de cultura mestiza y urbana, atrayendo a la participación de personas de diferentes orígenes étnicos y culturales. Los visitantes, tanto como locales como extranjeros, tienen la oportunidad de aprender las prácticas y creencias ancestrales que aún son significativas para muchas comunidades indígenas en el Perú. Este ejemplo ilustra cómo la interculturalidad puede fortalecer la identidad cultural y fomentar la cohesión social o una nación multicultural como ya sea nuestro Perú. El proceso de aculturación puede llevar a diversos desequilibrios psicológicos o alteraciones de la salud mental. Un ejemplo común es el estrés aculturativo. Este estrés surge cuando un individuo intenta adaptarse a una nueva cultura, enfrentando desafíos como la barrera del idioma, discriminación y diferencias en normas y valores sociales. Los síntomas pueden incluir ansiedad, depresión, sentimiento de aislamiento y baja autoestima. Un claro ejemplo de salud mental en pluriculturalidad es el síndrome de Ulises, también conocido como el síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple. Este síndrome se refiere a la constelación de síntomas que experimentan muchos migrantes debido a las difíciles condiciones de vida que enfrentan en su proceso de adaptación a una nueva cultura. Uno de los factores contribuyentes son la separación familiar, condiciones precarias de vida, discriminación y xenofobia, inseguridad y violencia.
La cultura nos conecta con nuestro pasado, presente y futuro. Así camina y mirando, pues como que sorprendida. Ahí agarra el sillar un ratito. Dígame. Así, mira, así. Parada, así. En la sensación del bloque. No grabé. ¿Grabaste, verdad? ¿Salió? A ver. No, recién.